a este nuevo episodio de su podcast Hazlo Simple. Un podcast de salud emocional en donde buscamos ver simple la complejidad de la vida. Hoy vamos a hablar de un tema del que casi nadie quiere hablar, un tema incómodo que es el tema del suicidio. Y es un tema que, queramos o no, nos incumbe a todos, a todas, ya sea en cuestiones personales o indirectamente por conocidos, por familiares, porque en las últimas décadas ha aumentado tremendamente el índice de suicidios, de intentos suicidas, de suicidios consumados. Y sobre todo esto aumentó mucho más después de la pandemia y aumentó un montón en adolescentes también y en algunas poblaciones particulares que ya iremos hablando también. Y bueno, para eso tenemos a una invitada muy querida, muy especial para nosotras, que es Jessica Zapata. Mucho gusto y gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y cuéntanos quién eres, qué haces, ¿quién es Jessica Zapata? Bueno, pues yo soy Jessica, todos me dicen Jess, pueden decirme así, lo siento más amistoso. Bueno, pues soy psicóloga clínica, ya tengo un rato trabajando en la clínica, que serán unos 14 años más o menos trabajando con pacientes. También soy docente, me gusta mucho dar clases, trabajo en varias universidades y me gusta también hacer investigación, hago un poco de investigación cuando tengo tiempo sobre psicología y estos temas justamente de psicología me gustan mucho. Y pues cuando tengo tiempo libre me gusta andar trepando cerros, me gusta mucho hacer deporte, estoy incursionando en la trepadera de cerros y ahorita ando entrenando para subirme a lista, a ver qué tal me va. ¡Qué emoción! En eso ando. Entonces, pues, eso soy, básicamente. ¡Qué padre! Sí. Oye, Jess, bueno, nosotras sabemos que tú trabajas con todo tipo de consultantes, de pacientes, pero que sobre todo te has enfocado mucho a trabajar con personas que por alguna razón han llegado a tener la idea de quitarse la vida o lo han intentado o han tenido conductas que los acercan a eso, ¿no? Uh-huh. A mí me da curiosidad preguntarte, a pesar de que te conozco hace muchos años, ¿por qué decidiste dedicarte a eso cuando podrías tratar pacientes más simples, sí, en teoría? Híjole, es una buena pregunta. De pronto también me la hago yo. Creo que fue un poco, ¿sabes? Como lo pensaría, quizá no toda una decisión mía, sino fue más o menos la forma en como la vida académica y la práctica clínica me fue llevando. Yo hice mi servicio social en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde ahora trabajo. Empecé a trabajar con pacientes con trastorno bipolar. De mis primeros pacientes fueron pacientes diagnosticados con trastorno bipolar. Y pues es un diagnóstico en el que las personas suelen tener mucho riesgo suicida. Y pues desde un principio me gustó mucho trabajar con ellos y me interesó mucho las diversas formas en las que las conductas suicidas pueden darse. A pesar de que hay una persona que tiene un mismo diagnóstico, pues hay una multiplicidad de conductas asociadas a la suicidalidad. De pronto pues me encontré trabajando con pacientes a los que yo les llamo rudos, ¿no? De esos diagnósticos que no ceden, que tienen mucha disfuncionalidad. Creo que de base me gustan las emociones fuertes, entonces creo que trabajar con este tipo de problemáticas también es algo que a mí me llena y pues la forma de ayudar a las personas también es algo bonito. Ando un poco en eso, creo. O sea, ¿te gustan los retos? Sí, justo, sí, eso mismo. Uh-huh. Y justo también de ahí pienso, ¿por qué? A lo mejor parece una pregunta obvia, pero ¿por qué la suicidabilidad, la conducta suicida o las personas que han llegado a esta condición, ¿por qué serán un reto tanto para nosotras como psicólogas como para la sociedad? ¿Por qué crees que son un reto? Híjole, creo que la primera cosa que se me viene a la mente es que no hay una forma o no hay un factor único que nos diga esta persona va a cometer suicidio, va a intentar suicidarse. Creo que es una primera cosa, ¿no? A diferencia de muchas otras problemáticas con las que los terapeutas trabajamos, las conductas suicidas pueden darse de muchas maneras por muchas razones. Entonces, la primera forma o la primera cosa que lo hace un reto es identificarlo, saber cuando una persona está ahí. Creo que una segunda cosa que lo hace un reto es hacia dónde moverte con una persona cuando estamos desde la parte clínica, qué hacer con esa persona, qué le ayudas, qué no le ayudas, le ayudas a construir una vida, le convences de no matarse. Creo que un poco la elección del tratamiento y la forma en cómo abordas a las personas puede también hacerlo un reto.
Y creo que estando afuera, también me ha tocado tener experiencias personales cercanas al suicidio. Lo hace un reto porque al final creo que se experimenta mucha desesperación de saber que una persona que tú quieres está pensando en acabar con su vida o ha intentado acabar con su vida y mucha impotencia de no saber qué hacer. Creo que eso es un poco lo que está en torno al reto, ¿no? Ahora que mencionas que es un reto, Jess, yo tengo una curiosidad que es... Cada vez que pasa el tiempo, o sea, conforme ha ido pasando el tiempo, hay más estudios y sabemos que el suicidio es algo multifactorial. Y al mismo tiempo viene a mi mente qué tanto sigue siendo un tabú hablar del suicidio. O sea, yo creo, o sea, y te lo pregunto porque trabajas en una institución, ¿qué tanto los familiares o qué tanto estamos como ya más cercanos al tema y hablamos de eso? ¿O sigue siendo algo que está en esa caja del, ay, prefiero no hablar de eso, no escuchar sobre eso? Porque yo creo que es algo muy común que escuchas en la calle esto del, si no hablamos del suicidio, incluso yo he escuchado cosas así todavía, así como mitos de, si hablas de eso, se le puede ocurrir, ¿no?, a las personas. Entonces, quisiera escuchar un poquito tu perspectiva desde una institución, porque creo que pareciera ser algo de lo que hay mucha información, pero por el otro lado también viene a mi mente si aún se sigue hablando poco. Sí, es interesante la pregunta y creo que tiene que ver un poco con lo que Coy decía. A partir de la pandemia, creo que los temas de salud mental empezaron a hablarse con mayor normalidad, se empezaron a visibilizar muchos problemas que había. Creo que un factor importante fue el voltear a ver a los médicos que estuvieron al frente durante la época de COVID y ver pues todos los problemas que trae consigo una carrera tan estresante, ¿no? Hubo muchos casos de suicidio, de intentos suicidas en esta población. Creo que si bien con el paso del tiempo se ha abierto mucho el tema a esto y otros temas de salud mental, todavía existen muchos de estos creencias erróneas, creo yo, que hay en torno al suicidio. Y sorprendentemente las he encontrado de pronto incluso en terapeutas, ¿no? O en terapeutas, sobre todo, en psicólogos nuevos, ¿no?, que van trabajando un poco con eso. Con mis alumnos de pronto me platican un poco como, ¿qué tal que le pregunto y le empiezo a dar ideas? O ¿qué tal que le pregunto, me dice todo el plan y yo no sé qué hacer? Entonces creo que sí hay muchas creencias en torno a. Una importante que tal vez ayuda mucho a las personas que están del otro lado, que no trabajan con esta población, es de pronto pensar que una persona que quiere matarse no lo avisa, ¿no? Entonces se queda así como callado, o que una persona que está diciendo me quiero matar solamente quiere llamar la atención. Entonces sí hay un montón de tabúes en torno al suicidio. Y que ninguna de las dos son ciertas, ¿no? O sea, ni el que quiere llamar la atención no lo va a hacer, ni el que lo va a hacer en secreto siempre, ¿no? Es como... Sí, de hecho me acordé ahorita de esta serie que hubo hace muchos años de 13 Reasons Why, y que fue como súper controversial, sí, porque era medio adolescente la serie, y entonces como las familias muy preocupadas de... mis hijos están viendo esta serie y entonces ahora se les va a ocurrir, porque además creo que el suicidio ha empezado a ser un tema en películas, en series, mucho más frecuente, y entonces puede venir este miedo de ahora les están dando ideas, que yo creo que al final, como con todos los contenidos que hay, pues lo que tocaría sería sentarnos en la mesa y hablarlo, ¿no? Y saber qué pensamos de eso y todo. Sí. Ahora, con ese tema también me viene a la mente como ¿qué tanto el suicidio será algo más común de lo que creemos y estará presente en las familias, en la mayoría de las familias tal vez, pero que no lo sabemos porque es un secreto, ¿no? Sí. Yo puedo decir que en mi familia hubo una situación de un suicidio hace muchos años, y que cuando mi mamá decidió contármelo, fue también por una cuestión de prevención. Mi mamá, con una postura médica, diciendo, bueno, tú tienes que saber cuál es la historia de tu familia, de dónde vienes, qué hay en tu genética, qué hay en tu historia, porque al final eso te va a ayudar a entenderte y a ponerte a salvo. No sé, si te deprimes, saber que le tienes que poner atención a eso porque hay estos antecedentes. Pero quiero preguntarte tu perspectiva de esto. ¿Qué tanto crees que se da esto en las familias y por qué se guarda el secreto? Sí, híjole. Bueno, creo que
como muchas cosas en la psicología, la respuesta es depende. Creo que, a ver, hay como varias posturas en torno a informar o no informar. Creo que, como tú dices, tu mami, un poco con la intención de prevenir, creo que tiene mucho sentido como esta idea, ¿no? Como es justo desde la parte médica, tú siendo terapeuta, también conociendo factores de riesgo y esto. Es una información que claro que te sirve, que tú puedes identificar de pronto, oye, me estoy sintiendo bajoneada, oye, ya no estoy pensando igual, ya no estoy sintiendo igual. Es una señal para que tú actúes de cierta forma, ¿no? Hay otras posturas que de pronto hablan un poco en torno al que tener, por ejemplo, un familiar que ha muerto por suicidio se vuelve un factor de riesgo también para pues, una persona, ¿no? Pensando en que tienes ya un modelo ahí que podría estarte diciendo que el suicidio es una forma de solucionar los problemas. Pasa también con las series, como estábamos platicando. Los estudios, las cifras en torno al suicidio nos dicen que de pronto, pues cuando muere por suicidio una persona famosa, los suicidios como a esa edad aumentan, ¿no? Es cierto. Con esta serie también pues, aumentó por ahí en Estados Unidos, sobre todo el pico de suicidio en adolescentes. Entonces, es como por ahí controversial. Creo que es un tema que sí, yo creo que se pone en la mesa, ¿no? que se habla y que sobre todo se habla desde una perspectiva bien abierta y bien compasiva. Yo de pronto he encontrado con mis pacientes que me dicen que es una de las cosas que hizo que se movieran hacia la vida en lugar de hacia la muerte, es poder encontrar un espacio abierto en el que se pudiera hablar sin juicios sobre la muerte y los temas, así, sin ponerle palabras como, ¿quisieras hacerte daño? No, hablemos de la muerte y de, ¿quieres hacerte lesiones que cometan o que acaben con tu vida? Creo que eso es importante. Y creo que también se mete mucho el tema del estigma. En torno a las familias, desde esa perspectiva familiar, de pronto también, hablando de tabúes, puede ser un tema de vergüenza, o sea, se puede ver como un tema de vergüenza, ¿no? Como cómo en mi familia, no sé, habiendo tantos profesionistas y tan listos y con las vidas realizadas y que de pronto haya esta situación, puede llegar a ser estigmatizante. Y creo que también hay que ser cuidadosos en la forma en cómo se comunica eso al exterior. Yo creo que hablando ya específicamente de los tabús, incluso venía a mi mente hace un ratito lo que les quería preguntar. ¿No será que gran parte de las personas en algún momento hemos pensado en la muerte? O sea, yo creo que como terapeutas, tal vez nosotras estamos más familiarizadas, pero a mí se me ha pasado mucho que los terapeutas son así como, ¿y cómo le pregunto a mi paciente sobre si alguna vez ha pensado en quitarse la vida? Y venía a mi mente ¿hay alguna persona que no haya pensado como pensamiento en algún momento quitarse la vida? ¿No? O sea, tal vez no que lo hagas, pero creo que sí está muy mal visto está mal que yo piense en algún punto de mi vida y creo que vale la pena hablar en qué cosas están pasando en tu vida cuando has llegado a pensar en eso, ¿no? Pero es un pensamiento, no sé, creo que lo vemos desde un lugar, incluso con los pacientes a veces yo he tenido que trabajar en no está mal pensar eso porque hay pacientes que se angustian de que no tendrían que estar pensando en y si me quitara la vida o si estuviera muerto, porque hay muchos pensamientos que no necesariamente son el camino hacia el ya me estoy matando, ¿no? Pero que todos, incluso viene a mi mente la pregunta de si en algún momento les ha pasado, o sea, a todas las personas tal vez en algún momento nos ha pasado. Sí, yo creo que yo lo he comentado abiertamente, yo he tenido distintas formas de ideación suicida a lo largo de mi vida, desde algo que se llama los deseos de muerte, que es ojalá ya no despertara mañana, o ya ojalá no hubiera nacido nunca o no existiera, ¿no? Que son pensamientos que se pueden dar en un mal día incluso, o en la adolescencia, hasta en momentos de depresiones fuertes. Pues sí, claro que llegó a pasar por mi mente de manera muy fuerte y parte de eso es que hoy puedo entender al paciente que está del otro lado porque yo estuve ahí y creo que sí hay un tema de vergüenza, sobre todo en casos como los nuestros, ¿no? El ser terapeuta y decir, alguna vez yo tuve una idea de morirme, qué horror decir esto, pero creo que también si eres mamá, también si eres líder de algo, también si eres una persona importante. A alguien, algún familiar, ¿no? Como, sí. ¿qué pasaría si pierdes a un ser
querido muy cercano y entonces no viene tu idea, o sea, no viene la idea natural claro. si yo me fuera contigo. Sí, Claro. Sí, no, yo creo que sí es súper normal. Creo que ahorita que Coy dice la adolescencia, justo me remonto y digo, ay, o sea, sí. Creo que todos hemos tenido estas ideas. Mi frase favorita cuando estoy en problemas es, me quiero morir. Claro. ¿no? Es como mi frase con eso la saco. En lugar de decir, qué difícil situación, para mí es, chin, me quiero morir. Desde ahí. Creo que también, yo me acuerdo en la adolescencia, híjole, un montón de cambios, un montón de confusiones que de pronto es como, híjole, si no despertara un día estaría buenísimo. Creo que yo también he tenido periodos a los que yo les llamo oscuros, en los que pues, ha habido cambios en mi vida que no me han gustado, que no he logrado como solucionar. Y creo que también ha pasado por mi mente la idea de, ¿y si ya no despertara? ¿No? ¿Y cómo lo haría? O sea, como que de pronto dejo ir mi cabeza a ver, ¿y qué pasaría? Pero justo lo que dices, Andrea, aparece a ver, no, ya estoy pensando de más y ya me asusto de estar pensando un poco respecto a esto, ¿no? Creo que también hay una línea delgada que también muchos pacientes o muchos consultantes cuentan de una cosa es estar jugando, ¿no? Y pensando y de pronto usar el tema de la muerte como una fantasía de, bueno, si no funciona esto tengo la opción de morirme, pero nada más, al hecho de ya cruzar esa línea en la que le pierdes el miedo a la muerte, le pierdes el miedo al sufrimiento, le pierdes el miedo a lastimarte y se hacen las cosas fáciles. Creo que es esa zona como oscura, le llamo yo. Ahorita que dijiste le pierdes el miedo a lastimarte, me estaba acordando que, bueno, hay como muchos factores que aumentan el riesgo, por lo menos desde lo que se ha visto en la investigación, de que las personas consumen un suicidio. Y uno de los factores que a mí me sorprendió mucho alguna vez que lo vi fue el de personas que están muy acostumbradas a sentir dolor o tienen un umbral muy alto de dolor. Entonces, por ejemplo, hablaban de las personas que a lo mejor hacen ejercicio físico extremo y están acostumbradas a eso, que tienen muchísimos tatuajes y que han estado acostumbrados como al dolor de un tatuaje y no es algo aversivo, no sé, perforaciones, cualquier cosa que implique dolor y que su capacidad de sentir dolor ha ido aumentando de manera que, por ejemplo, quienes se hacen autolesiones, esto conocido como cutting, empiezan a desarrollar una tolerancia al dolor en donde ya no lo perciben igual que al principio. Y entonces esto como que va haciendo que se puedan acercar un poco más a la línea delgada entre la vida y la muerte. Y también ahí me pongo a pensar a veces qué tanto las personas que han muerto por suicidio en realidad estaban convencidas de hacerlo, qué tanto fue un accidente de, pues ya estoy parado en el borde del metro y literal me caí, o qué tanto en el momento final se han arrepentido y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Que es algo que nunca sabremos. Sí, y da para hablar muchísimo, ¿no? Para filosofar muchísimo al respecto. Creo que, bueno, he platicado con muchas personas, no solo pacientes, personas que en algún momento pues han pensado o lo han intentado. Y creo que si pudiera sacar un promedio, el comentario más común es no quiero morirme realmente, ¿no? Sino mi intención es más bien como dejar de sufrir o dejar de pasarla mal. Yo creo que las personas que en algún momento han intentado suicidarse o están en esa línea están muy ambivalentes en términos de me voy, no me voy. Si me voy y si algo cambia de lo que me molesta, ¿qué pasaría? Creo que en realidad no es tanto el querer morir, sino el ya desaparecer un ratito, descansar un ratito, porque cuando se siente muy fuerte y es cansado, tanto para ti como para las personas que están a tu alrededor, puede también llegar a ser desafiante manejarlo. Entonces creo que es un poco eso, como denme un respiro de la vida, recargo pilas y regreso. Creo que es un poco así. Creo que en este punto es importante también decir que no es lo mismo el querer morirte o el tener un plan suicida que el querer ya no sufrir, ¿no? Apenas estaba viendo una serie, entonces la estaba viendo con mi novio y la chica tuvo una sobredosis, entonces me decía él como, ay, pues, o sea, como que en esta diferencia entre se intentó matar, ¿no? Y yo realmente pienso que no. O sea, yo le decía, no me da la impresión de que su plan haya sido matarse, sino más bien su plan era ya no sentirse como se estaba sintiendo. Entonces empezó a inyectarse morfina
y en algún momento tuvo una sobredosis y perdió el conocimiento, ¿no? Y afortunadamente no murió porque los paramédicos llegaron por ella, etcétera. Pero al final el punto era, yo realmente me puse a pensar no me parece que ella en el momento en el que estuviera haciendo eso estuviera pensando en ya me quiero morir, o lo estoy haciendo en intenciones de morirme. Entonces yo creo que sí es importante hablar de estos temas porque son temas en donde la línea es muy delgada entre el ya no quiero sentirme mal. También apenas platicaba con una paciente y me decía, no, yo tengo muchas, o sea, si hablamos de la vida, yo quiero vivir, pero si me preguntas por mi sufrimiento, yo ya no quiero sufrir, o sea, yo ya no me quiero sentir como me estoy sintiendo, y parecieran cosas muy similares, pero están en lugares diferentes. Sí, y creo que ahí también las aproximaciones de terapia desde las que nos acercamos son muy distintas porque, o sea, existen muchas, ¿no? Y por lo menos en la que trabajamos las tres, que compartimos, algo muy importante es que nosotras no, desde este enfoque de terapia no vemos el convencer a la persona de que viva solo porque la vida es increíble y ya, sino el que pueda construir una vida que valga la pena vivir, estar en ella, porque creo que a veces hay un discurso súper invalidante y súper duro para la persona que se está queriendo matar, que es como la vida es hermosa, ¿no? La vida es maravillosa, la vida está llena de árboles y de animales y de cosas bellísimas. Y creo que pocas veces nos ponemos a pensar, la vida de esa persona, ¿cómo es? O sea, ¿qué tan miserable debe sentirse para que quiera dejar de vivir? Y es que no es igual la vida de cada persona. O sea, creo que eso también es una cuestión importante. Y quiero preguntarte tu postura sobre el suicidio, porque creo que hay juicios hacia, no sé, yo he escuchado desde juicios como qué cobarde fue, o sea, qué fácil, ¿no? Qué fácil matarse y dejar a sus hijos y dejar a su familia, y pues qué cobarde, suicidarse es de cobardes. O juicios como qué estúpido fue, o sea, si supiera todo de lo que se iba a perder, sus hijos ya crecieron, todas las cosas buenas que venían, o simplemente como igual un enojo, ¿no? Como de por qué lo hiciste y qué mala onda tú te escapas y nos quedamos nosotros con el sufrimiento y el dolor. Entonces, ¿cuál es tu postura hacia la persona que se quiere ir? Híjole, creo que me pongo en una línea entre mi postura como persona, mi postura como terapeuta. Creo que también es distinto, y creo que también las perspectivas cambian pensando en los papeles que hay en torno a una persona que quiere matarse, ¿no? Si yo pienso en una persona que quiere matarse, pues de pronto me parece muy válido. Es como, estoy sintiendo este dolor y lo que siente esa persona es válido, ¿no? Creo que siempre las razones por las que una persona quiere morir son válidas porque las siente, las nota. Como terapeutas, pues al final, desde la carrera, ¿no? Nos enseñan pues que tenemos que curar a las personas y tenemos que, justo como dices, hacerles ver lo hermoso que tienen en la vida. Y muchas veces como terapeutas, creo que valoramos nuestro trabajo, le damos valor a nuestro trabajo dependiendo de si se nos matan o no pacientes, ¿no? Creo que lo peor que nos puede pasar a nosotros es se nos mata un paciente, soy la peor terapeuta que existe, no debería dedicarme a esto. Cuando hay mucho más allá, creo que tocas un punto padre, Coy. Creo que mi postura es un poco más, quisiera llamarle compasiva en torno al suicidio, que no implica vivir porque ni modo naciste y entonces tienes que morirte hasta que Dios te lleve, si queremos verlo así, ¿no? Creo que tampoco es manda, ¿sabes? Creo que nada, tú tienes objetivos, los cumples, creo que no todos los suicidios se dan en una situación de qué triste estoy, nada va a cambiar. En Japón, ¿no? De pronto, pues hay otras razones por las que la gente se mata. Creo que mi postura es así, como un poco más compasiva, como no obligar a la persona a quedarse porque yo voy a sufrir por tu ausencia, ¿no? Sino también quizá mirar a la persona en las razones, en el por qué quiere irse, si ya agotó las razones, si ya agotó las soluciones, ¿no? Si de pronto no está viendo, como tú dices, desde afuera otras formas de construir una vida valiosa pese a las cosas o a las dificultades que tiene en la vida. Creo que es un poco así, un poco, lo pienso yo, controversial, ¿no? Pensando en cómo tú deberías siempre darle a la vida, ¿no? Pero creo que sí cambian las perspectivas.
Por supuesto, si yo pensara, si me preguntaran ahorita, bueno, ¿dirías lo mismo de tu hermana? No, pues ahorita es no, ¿sabes qué? A ver, no. Sí, me la internan y que no se mate, que se quede viva, internada, pero nada, ¿no? No, creo que tampoco está chido estar viviendo una vida miserable. Eso es importante. En esta controversia, ya que estamos entrando en controversia, entrando en puntos ahí importantes. Pero tú crees, por ejemplo, o sea, me pongo a pensar en las personas que se han querido suicidar. O sea, ¿tú crees que hay condiciones en las que sería válido, por decirlo de alguna forma? No sé, viene a mi mente, yo pensaba, si yo me quedara cuadraplégica, preferiría morir. O sea, estaba así como en una, como reflexión de, bueno, qué fácil es decir, no, tienes que mantener la vida hasta el final, ¿no? Pero si yo no pudiera mover ninguna de mis extremidades, y yo sé que muchas de las cosas que le dan sentido a mi vida son salir, son correr, son hacer, son caminar con mis perros, etcétera. Y entonces de pronto eso dejara de ser una posibilidad en mi vida, y habrá gente que dirá, pues busca sentido, ¿no? Pero qué difícil es estar en ese punto. Yo conocí hace un tiempo a un muchacho que iba al gimnasio que me decía que una bala perdida le había entrado en la espalda, así como él iba caminando en una calle y como habían disparado una bala, incluso de estas fiestas en donde a veces solo sacan la pistola, y estaba minusválido, está en una silla de ruedas. Y estaba ya en el gimnasio. Y en ese momento pensé en qué valiente. Yo no sé si tendría la capacidad de levantarme emocionalmente de algo así. Digo, nunca he estado ahí, no puedo decir si sí o si no, pero sí me pongo a pensar en, si yo estuviera en una condición en donde mi vida ya no tiene sentido y yo quisiera morir, entonces ¿sería válido o no sería válido? Yo a veces le digo cosas a mi mamá, por ejemplo, como de, si yo tuviera un accidente y quedara, o sea, y tuviera un evento vascular, yo preferiría que ustedes me dejaran morir. O sea, yo sí lo preferiría. Pero bueno, lo digo ahora, pero en ese momento realmente me pongo a pensar en qué tan válido o no sería. Uy, qué zona. Híjole, no sé, fíjate, es una situación interesante. Creo que, ¿sabes? La pregunta de si es válido o no, creo que la respondemos cada uno, ¿no? Dependiendo justo de, pues, cuáles son las cosas que tú valoras en tu vida, de a qué le quieres invertir tiempo. Pienso, por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo con el habla, con la cabeza, ¿no? Si nos diera un EBC, por ejemplo, Dios mío. y ahora sí, lo único que sé hacer es hablar. Sí. Y ya, no puedo hablar, ¿no? No puedo hilar ideas, por ejemplo, ¿no? Creo que también, a ver, sí, hay formas de sobreponerte a eso. Creo que si lo pensamos así en todas las vidas, todas las personas, hemos tenido dificultades a las que nos hemos tenido que reponer y ajustar expectativas y hacer cambios que, pues, no estaban en los planes, pero que encontramos luz, digamos, por hacerlo así. Creo que hay momentos en la vida en los que cambian un montón de cosas que no te gustan, que no encuentras formas de cambiarlas y que no quieres adaptarte. Creo que pensando un poco en eso, en mi caso lo pensaría válido, ¿sabes? Es como justo, ya, o sea, no quiero vivir en una silla de ruedas, ¿no? Y sí creo que las personas que lo hacen y que buscan y que encuentran nuevas formas son valientes. Me gusta esa palabra, como, qué valientes. Yo sí diría, tal vez no sé, en este momento tal vez no. Pero que también sería importante decir que quien decide no hacerlo tampoco es cobarde. O sea, que también quien decide, yo ya no quiero intentarlo, tampoco es cobarde, ¿no? También se vale. Y me viene a la mente que fuera de cámaras comentaba, les platicaba yo de que escuché hace poco un episodio del doctor José Villela, psiquiatra ya súper conocido y famosísimo, a quien le cayó el camión de basura del segundo piso. Y él comentaba de lo controversial que es que en algunos países donde ya están aprobando la eutanasia o la muerte asistida, una de las razones válidas para solicitarla, digamos, está el tener la médula seccionada, que es lo que a él le sucedió. Y entonces él dice, es controversial porque creo que de lo que él habla es que a lo mejor la persona, si decide esto de manera impulsiva o no se da el tiempo como de llegar a una decisión más sabia, a lo mejor puede tomar esta elección por el momento de dolor, de desesperación y de todo, sin que en realidad considere todas las posibilidades. Pero el otro día lo platicaba con una consultante que tiene ideación suicida, muy inteligente, y ella me decía, a ver, pero pensemos en esto, ¿no? El doctor José Villela estaba estudiando medicina cuando esto le sucedió. Para empezar,
tuvo ciertos privilegios en cómo lo atendieron, o sea, desde ser parte de una comunidad médica, o sea, que regresó y de inmediato lo atendieron. Claro, nunca diría que fue fácil lo que vivió, lo admiro muchísimo, pero tuvo estos privilegios en cómo fue atendido, incluso en la posición económica que tiene y cosas que puede tener, como una silla de ruedas súper inteligente y tal. Y él dice que cuando decidió estudiar psiquiatría, él dijo, bueno, qué cosa, él quería ser cirujano, ¿no? Y justo ahí pues tuvo que ajustar sus expectativas porque pues ya no podía usar las manos ni estar de pie. Y dijo, ¿qué especialidad puedo hacer en donde solo necesite de aquí para arriba? Y pues eso fue psiquiatría. Y pues suena como un caso de éxito, de ajuste, de adaptación, de todo. Pero también creo que es irreal pensar que todas las personas tendrían las mismas posibilidades o la misma disposición o el mismo apoyo o todo para hacer las cosas que tocan hacer. Entonces también diría yo, pues quien a lo mejor en otros países donde está permitido, quien dijera, ya lo pensé, ya tuve un proceso psicoterapéutico, porque hacen todo un protocolo, ¿no? Sí. Ya lo evalué y ya decidí que bye, o sea, no gracias, ¿no? Creo que tampoco es cobarde, ¿no? Creo que también es válido. Y yo creo que aquí el punto medio que veo entre si es válido o no es, número uno, que por lo menos yo siempre he considerado que la decisión es siempre de la persona. O sea, no es del terapeuta, no es de la familia. Quien va a decidir si vive o se quita la vida es la persona. Y creo que esa libertad que uno les puede dar como terapeuta a veces de decir, yo te acompaño, yo te ayudo a construir la vida que quieras construir, yo estoy aquí, y al final la libertad es tuya, ¿no? Tú puedes elegir. Es algo que creo que las personas pueden sentir como una paz en ese momento. Me decía una paciente el otro día, me encantaría, claro, es también algo utópico, ¿no? Que mi mamá me dijera así como, si quieres quitarte la vida está bien. O sea, si es tu decisión y tú quieres hacer eso, no me voy a enojar contigo, no te voy a juzgar, no te voy a odiar, me va a doler mucho, pero está bien. Yo le decía, es casi real, porque yo no sé si le podría decir eso a mi mamá, a mi hermana, o sea, a mi familia, ¿no? No. Pero creo que hay una hambre de esa libertad, porque ella me decía, es como tener una opción ahí que sé que es válida y la puedo usar, y como tenerla solo ahí ya me ayuda, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué piensas de esta libertad de elegir? Totalmente, ¿sabes? Creo que la autonomía de las personas es una de las cosas más valiosas que tenemos. Y cuando hablamos de estos temas, seas adolescente, seas adulto mayor, poder conservar tu autonomía te hace sentir, creo yo, muy digno, muy visto. Porque hay alguien que me encierra en un hospital, que deja ahí un mes solamente para que yo siga viva, pero al mes no está cambiando nada de lo que quiero, por ejemplo, ¿no? Porque hay aquí un terapeuta que me está diciendo, tienes que vivir, hazlo por mí, casi, ¿no? Hazlo por mi carrera. Sí, por favor. Por mi reputación. Por favor. Sí, ¿no? Es como, le robas esa autonomía a la persona, y creo que de esto se trata más bien, acompañar a una persona que está en esta línea de quererse matar, ¿no? Es como, no le obligas, no le haces firmar una hoja de, a ver, te vas a quedar vivo, no le pides que se interne, sino es acompañarle y ayudarle. Yo lo pienso así, como ser, ¿sabes? Sus otros dos ojos que le van a ayudar a ver o a tomar un poco de perspectiva de en dónde está en este momento en el que aparecieron las ideas suicidas y en qué otros momentos de su vida ha podido estar, justo para poder tomar una decisión, digamos, ¿no? Como más consciente de si quiero o no hacerlo. Creo que también es un poco ayudarle a ver pues, que hay opciones de hacer una vida valiosa y que tal vez no las quiera tomar. Pero la idea de acompañarlo creo que es un poco eso, ¿no? Como pensar en la vida como episodios, en los que en este momento tal vez pues, hubo cambios en tu vida en los que estás en un episodio de muchísimo malestar emocional que no va a durar para siempre, puede ser largo,
pero es algo que puede acabar y que no has estado ahí siempre. Creo que es esto, como ayudar a tomar un poco de perspectiva y que la persona pueda valorar, pero con mucha autonomía. Eso creo que es bien importante para todos, no solo para los pacientes. Creo que cuando nos roban autonomía y nos dicen, no puedes hacer esto porque está mal, es como, híjole, ¿y dónde quedan yo, mis valores, lo que quiero, no? Creo que eso, no sé, me parece importantísimo en cualquier relación terapéutica y social. Yo quiero poner sobre la mesa algo que vino a mi mente sobre bueno, lo estamos viendo desde el lugar de la persona que está teniendo esta opción o que desea suicidarse, no esta intencionalidad suicida, ¿no? ¿Qué pasa con los que están a su alrededor, no? Porque viene a mi mente un poco esto de quién es culpa de que esa persona se haya quitado la vida. Incluso muchas veces a mí sí me han hecho esta pregunta de, como terapeuta, ¿qué es lo peor que te podría pasar? Y claro que viene a tu mente el que se mate uno de mis pacientes, ¿no? O sea, yo creo que sí me dolería mucho y que incluso ni siquiera soy su familiar y ahí me pongo a pensar y digo, ¿cuánto me dolería perder a uno de mis pacientes? Obviamente tienes el pensamiento de que hice mal, ¿no? O sea, ¿qué pude haber hecho diferente? No me di cuenta. O sea, incluso, afortunadamente, yo hoy... Fíjate, las cosas que digo, con todo y que uno puede ser y trabajar en esto, digo cosas como, afortunadamente nunca un paciente de mantis se ha quitado la vida y hoy vivo diciendo como ojalá y nunca pase, con todo y que es algo difícil, ¿no? O sea, es algo que sí te mueve, ¿no? Sí es algo que te pesa. Y como terapeuta individual, sí creo que en mi mente vendría... En algún momento uno de mis pacientes tuvo un intento y terminó hospitalizado y durante varias semanas yo tenía en mi mente dando vuelta cosas como que no vi, que dejé pasar, que no me di cuenta que iba a pasar esto, por qué no me preparé para que pasara esto. Entonces hubo muchos sentimientos como de yo tuve la culpa porque no lo evalué, no lo tomé lo suficientemente en serio o qué tan grave era que no evalué la gravedad de donde estábamos. Lo conocí hace muchos años, entonces, ay, no sé, o sea, sí viene un gran sentimiento de culpa respecto a eso y me pongo a pensar en, bueno, yo no soy su mamá. Y curiosamente su mamá me hizo una llamada así como, todo está bien, y a mí me dio mucha paz, o sea, como decir como, bueno, ella no cree que fue mi culpa, pero de alguna forma me pongo a pensar, mi mamá, por ejemplo, en la esquina de mi casa, un niño se suicidó. Hace muchísimos años. Yo era chiquita, o sea, realmente no tengo como mucha noción de eso, pero yo me acuerdo que los vecinos decían, ay, pues era culpa de sus familiares que no se dieron cuenta, o era culpa de sus papás porque como niños sus papás debieron de haber estado al pendiente, ¿no? Y entonces hoy ya como grande volteo al pasado y digo, qué difícil es haber sido también los familiares alrededor de esa historia. Uh-huh. Sí, es que ahorita que dices esta frase, como es que no se dieron cuenta, es que, ¿sabes? También cuando una persona no quiere hablar, no habla y no hay poder humano ni el mejor terapeuta del planeta que se pueda dar cuenta. Creo que por eso se habla de que el suicidio no puede predecirse, ¿no? Puede prevenirse, sí, vamos viendo pues, todos estos factores que hay en torno a, pero pues es difícil. Creo que lo que se hace de pronto alrededor con las personas es trabajar mucho con la culpa que naturalmente va a llegar, sea que se haya consumado o no el suicidio. Creo que siempre hay como esta culpa y una sacudida enorme en torno a nosotros como terapeutas que les tratamos, pero también a la familia, a las personas que están ahí a un lado. Y hay desde la psicoterapia pues un desarrollo de intervenciones muy bonitas a las que le llaman posvención, ¿no? Para trabajar de pronto qué pasa con las personas que se quedan cuando un familiar o un ser querido muere por suicidio. Que básicamente pues es lidiar mucho con este duelo, trabajar con estas culpas, acomodar muchas cosas que hay en torno a y sobre todo darle un significado diferente a la vida y a la muerte, porque creo que también culturalmente la carga que le ponemos a la muerte o el significado que le ponemos a la muerte entinta mucho en las cuestiones de suicidio, ¿no? Entonces, creo que se trabaja mucho con eso, como aliviar a las personas en torno a esto, acompañarles en el duelo y quitar mucho, o más bien no quitar, sino como ayudar a sentir de una manera diferente la culpa que naturalmente va a venir. Creo que es completamente normal pensar en no me di cuenta, qué hice mal, esto que estás diciendo, ¿no? Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Creo que eso es inevitable. Creo que más bien es ayudarnos como a acomodar qué sí estaba en nuestras manos y qué no. Y siempre pensar pues, que cuando una persona quiere hacerlo, lo va a hacer, ¿no? Por más que te niegue y te firme y te diga, cuando una persona está decidida, pasa. Y que además no tenemos el control de todo, de nada casi. Y creo que
no sé, me vino a la mente como en alguna ocasión que hablábamos de embarazo adolescente, había una frase así como de un embarazo adolescente es responsabilidad o es culpa de toda la sociedad. O sea, todos somos de alguna forma culpables por eso, ¿no? A lo que voy es que, por un lado, todas las cosas que pasan en el mundo, o sea suicidio, embarazo adolescente, guerra, lo que sea, en todas las cosas, todos tenemos un granito de arena que estamos poniendo a favor o en contra. No, o sea, no estamos desconectados de nada. Entonces, de alguna forma, que haya un suicidio de un adolescente es un poco una responsabilidad de toda la sociedad completa, no nada más de la mamá, ni del terapeuta, ni nada, ¿no? Y por otro lado, creo que es tener como esta humildad de decir las cosas que controlamos son así, ¿no? O sea, ni soy la gran mamá que le va a dar todo al hijo para que sea feliz y le voy a quitar su infelicidad, ni la gran terapeuta, ni la gran maestra, porque a veces también siento que hay como hasta una especie de meta heroica, como de el final es, o sea, la meta es salvarle la vida, ¿no? Y ese es como el triunfo. Y estoy pensando ahorita que hablo de esto en la ideación suicida o la conducta suicida crónica. O sea, cuando no estamos hablando de una persona que lleva 2 meses queriendo matarse, estamos hablando de alguien que lleva 8 años o tal vez toda su vida, ¿no? Que desde que tenía 8 años no se le ha quitado esa idea de la cabeza, que hoy tiene 19, 20 y que es como algo con lo que ha vivido tanto la persona como su familia. Y de repente es así como, en esos casos, también creo que se vale decir, pues la familia, la gente alrededor, también tiene que buscar su autocuidado, ¿no? También tiene que cuidarse, sí, hacer una vida, sí, porque muchas veces el desgaste de estar alrededor de una persona con tanto sufrimiento, y no porque sea culpa de la persona, pero es muy duro. ¿Qué has visto tú en tu experiencia que es importante considerar, notar en personas que acompañan a familiares con ideación suicida crónica? O sea, como que ya llevan años en esto. ¿Qué les dirías tú a esas personas o qué les dices? Primero, un gracias. Creo que eso es... Primero, como reconocer pues también la valentía, ¿no? La disposición que tienen. Creo que quien se queda ahí cerca es alguien que siente un profundo amor por la persona que sufre y también un profundo miedo porque esa persona no esté, ¿no? Y por lo que tal vez esa persona va a sentir cuando la persona no esté. Creo que tocas un punto importante, Coy, que es el autocuidado. Y hay un montón de cosas que se han empezado a ver, justo otra vez retomando como lo de la pandemia, que se han empezado a ver en torno a cómo cuidar a la persona que cuida, a los médicos, a los terapeutas, pero también a las familias. Y pienso no nada más, por ejemplo, en personas que tienen suicidio crónico, sino enfermedades crónicas que requieren atenciones muy, muy puntuales y de todo el día. Creo que es básico que esas personas también cuiden mucho de sí mismos, de su salud mental, del bienestar que puedan experimentar, que si bien una gran parte de su vida es atender y acompañar a esta persona, también pues, para poder cuidar necesitamos cuidarnos, ¿no? Entonces creo que hablar o tener un espacio, si quieren terapéutico, si quieren diálogos, ¿no? con amigos, amigas, donde puedan de pronto como expresar todo lo que están sintiendo, y recibir atención al respecto también creo que es muy importante. Hay pues también un montón de estrategias, ¿no? que se les dan a las personas para ayudar a la persona que cuida, pero también, ¿qué hago yo? ¿No? Entonces, también tener tiempo libre, hacer las cosas que quieren, intentar en la medida de lo posible, no hacer a un lado sus planes a futuro por estar todo el tiempo cuidando o haciendo. Es como ir equilibrando un poquito la balanza entre qué soy yo como persona y quién soy yo como la persona que cuida a esta persona. Creo que el autocuidado y el atender mis necesidades y mis expectativas también es importante. Y ahí se vale, yo les quiero preguntar a las dos, de repente escuchamos a los familiares, a la gente que dice en el momento de desesperación como, ay, pues ya si te vas a matar, mátate, ¿no? Respuestas ya así como de, ya estamos cansados de tus amenazas y ya, si te vas a matar, ya mejor mátate, ya nos tienes hartos. Y un poco también me pregunto,
pues también sí es válido este enojo, ¿no? Esta desesperación, este cansancio. O en algún momento una mamá muy querida que su hijo tiene un riesgo suicida alto y que me decía, no sé si estoy mal por pensar esto, pero a veces pienso, yo he hecho todo lo que he podido y como que en mi mente lo estoy soltando y digo, va a ser lo que tenga que ser, pero luego siento como una culpa enorme de, no, debería luchar más. Entonces, yo quiero preguntarles esto, ¿qué piensan ustedes sobre esta parte de la reacción de la familia a veces, que puede ser esta de ya, por favor, si te vas a matar, mátate, o ya estamos cansados, o en el fondo siento que tal vez desearía que mejor si ya lo hiciera porque ya fue mucho, no sé. Híjole, creo que el enojo es bien válido. Creo que, a ver, si intento ponerme en ese sitio, por supuesto que siento enojo, frustración, desesperación, mucha impotencia. Creo que es bien normal y también hay que hablarlo, ¿no? Esto que decía la mamá de tu paciente, como pues a veces digo ya, como soltarlo, ¿no? Lo que decías, pues no tenemos control más que de nuestros comportamientos y eso a veces. Muy a veces. Cuando somos adultos, un 1%. Máximo. No, pero sí creo que es bien válido. Esto de sentirlo es súper válido. Creo que darle espacio a sentirlo es una cosa súper importante. Lo que sí creo es que también podemos aprender formas de comunicar ese enojo, ¿no? Creo que a veces perdiendo el control de nuestros comportamientos, en la desesperación o en el enojo muy intenso, sí es como, pues ya, mátate, ya hazlo. Creo que eso habla mucho de que no estoy atendiendo yo como persona desde mi enojo, desde mi frustración, desde mi impotencia y sobre todo desde el dolor que estoy experimentando. Creo que es importantísimo darle espacio a eso, a no solamente atender a la persona que está sufriendo, sino a los que están alrededor. Eso es bien importante. También terminan siendo parte del mismo sistema y entre menos bien estoy, menos puedo ayudar mejor a la persona, ¿no? Menos puedo estar con esa persona. Entonces, creo que está bien rico, pienso, darle espacio a las personas a decir, ¿y cómo te sientes tú? A ver, toda la atención está aquí, días, entrenamientos, terapias, todo. Pero ¿y tú cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo? ¿Y de qué forma puedes ayudar que sea efectiva, pero que también a ti te alivie un poquito lo que sientes? Creo que también es una parte importante que a veces no vemos mucho. Yo creo que otra cosa que no vemos fue algo que Jess mencionó hace un ratito, que fue cómo pensar en un futuro cuando no sabes con mucha claridad si lo va a haber, ¿no? O sea, esta parte como de a veces una de las cosas que le dan sentido a nuestras vidas son los planes, las metas, hacer, mañana voy a hacer y en tantos meses la maestría y tal, y la escuela y mis hijos y terminan la primaria. Y cuando un paciente tiene esta suicidalidad, realmente es difícil hablar del futuro cuando en el presente no hay algo que le esté dando motivos a por qué estar vivo. Entonces yo creo que como familiar lo que a mi mente viene es qué va a pasar mañana, o sea, en esta incertidumbre de cuándo vamos a vivir si no estamos viviendo ahora. Y yo creo que es una de las cosas más cansadas, más dolorosas e inclusive más desesperanzadoras que hay, porque como humanos pues la vida que tenemos es esta, ¿no? O sea, hoy, mañana, ayer. Y cuando dejamos de tener esa capacidad de certidumbre, yo creo que lo más difícil para lidiar y lo que más impacta en nuestra esperanza de seguir vivos, pues es no tener la capacidad de poder controlar eso. Entonces, a mí se me hace totalmente normal una mamá que diga, bueno, quiero saber si se va a morir o no, para saber si mañana va a pasar esto o no. Sí. O sea, yo incluso... Sí. Desde una comparación muy burda, a veces pienso en, me gustaría saber cuándo mis perros van a morir para prepararme para eso. Y no es que obviamente quiera que ellos se mueran, o sea, si por mí fuera así desde un lugar bien doloroso y desde un apego, yo hay veces que digo cosas como, mis perros van a vivir toda mi vida porque ellos no van a morir, porque yo no quiero pensar en que voy a tener que pasar por eso en algún momento, ¿no? Entonces, cuando uno pierde algo, inevitablemente viene un mecanismo de defensa de es cuándo me voy a dejar de sentir de esta forma. Y si yo como familiar de una persona que se quiere suicidar me siento así, ¿cómo se sienten esas personas que no saben si en algún momento su dolor va a dejar, o sea, va a tener un fin? O sea, hay pacientes que me dicen, bueno, yo voy a estar vivo, pero dime cuándo me voy a dejar de sentir de esta forma, y la respuesta es, pues, quién sabe. Y vivir con esa desesperanza o falta de certidumbre, viene a la pregunta, ¿realmente es vida? Yo justo ahorita que lo mencionas, estás tocando un punto que también quería poner sobre la mesa, que es, habrá casos en donde la idea de quitarse la vida, la idea suicida, nunca se va.
Y esto lo pregunto porque tengo una paciente muy querida con la que hablé el otro día muy profundamente sobre esto y ella me decía, realmente desde que tengo 7 años y hoy tengo 19, no identifico que en algún momento se haya ido la idea de suicidarme. Ha disminuido, se ha puesto como en pausa, un poco como estos virus que tienes que ya no se quitan y que están ahí como dormidos pero que no se van. Y entonces a mí a mí trabajar con suicidio me cuestiona todo el tiempo y a mí por eso me encanta, porque me cuestiona personalmente, me gusta cuestionarme cosas, ¿no? Y justamente platicando con ella llegamos a la conclusión de que pues es una posibilidad que esa ideación no se vaya y que esté siempre ahí. Entonces hacíamos una metáfora que a mí me gustó mucho, que creé con ella, que era, ella me decía algo así como, a mí me hubiera encantado no existir, ¿no? O sea, yo no elegí nacer y bueno, ya estoy aquí y demasiado tarde para morirme porque ya estoy viva. Y no es que quiera matarme y afectar a toda mi familia y traumar a todos a mi alrededor, solo hubiera preferido no existir, pero too late porque ya estoy aquí, ¿no? Entonces yo le decía, mira, me parece que esto es como, estás en el aeropuerto, ya se te fue el avión. O sea, ya es muy tarde, ya estás en el aeropuerto, ya se fue la oportunidad de no existir, ya estás ahí. Y el avión va a volver a salir otro vuelo, porque eventualmente todos nos vamos a morir, de eso sí tenemos seguridad. Entonces va a salir otro vuelo, no sé cuándo, a tus 60, 70, 80, 100, no sé, pero va a haber otro vuelo. Porque además ella tiene decidido que no se va a quitar la vida, pero todo el tiempo está pensando en que quisiera morirse. Entonces es como, bueno, el siguiente vuelo va a salir supón que estás en el aeropuerto y el siguiente vuelo sale en 12 horas o en 8 horas. Bueno, si ya estás aquí, o sea, y vas a estar en el aeropuerto, pues busquemos qué hacer como para entretenernos y como para que, no sé, bajas una película o vas a una tienda o te metes a un café o a una de estas cápsulas para dormir, o sea, no sé, algo, porque de cualquier forma ya estás aquí, ¿no? Y entonces fue como aceptar que la ideación suicida iba a estar y ver cómo vivir con eso. Y después tuvimos una conversación con la familia y justo ellos hablaban de eso que tú estás diciendo, como estamos muy cansados porque todo el tiempo estamos pensando cuándo terminará, cuándo será que ya no tenga esta ideación y que ya se sienta bien y que ya tenga deseos de vivir. Y yo decía, ¿y si mejor buscamos la manera en que aceptemos que eso es parte de su vida, el no querer vivir, por absurdo que suene, y aprendemos a vivir con eso? Porque creo que es muy cansado estar como en la expectativa de ya se acabó. Es como el niño que va en el coche así de ya llegamos. En un viaje sin fin. En un viaje sin fin, que a lo mejor nadie sabe cuándo va a acabar. Entonces, no sé, ¿qué piensas tú, Jess, de esta ideación suicida crónica que a lo mejor puede estar ahí siempre? Me gusta mucho la forma en cómo se lo planteaste, y creo que a mí me hace mucho sentido. Creo que sí existe esta ideación suicida crónica. Creo que habemos personas que hemos crecido y vivido con, le llamaría yo como esta incapacidad de disfrutar o engancharte con las cosas tan fácil como otras personas lo hacen, ¿no? Pues también a mí me pone mucho a cuestionarme, por ejemplo, como la gente que pues se emociona mucho por tener una familia, por pues el trabajo, por ir creciendo, por ir haciendo, como que tienen como esta perspectiva de vivir y de todo el tiempo a ver qué más hay para entregar. Ya vemos quizá personas que no, que es como, ok, y bueno, ¿sabes? ¿No? Y no está mal, digo, es una forma distinta de vivir. O sea, como que hay gente que es fan de la vida, así como, la vida. Y hay gente que es como, pues aquí estoy. Y hay gente a la que se le da también el optimismo de, sí, otro día más para vivir, y tú. A ver, ahora, ¿cómo? Sí, ¿sabes? Y no es necesariamente que estés deprimida, no es necesariamente que tengas que ir a tomar medicamento, que estés mal, sino también son perspectivas de vida, ¿no? En las que las cosas que a las personas o a la mayoría de las personas le generan placer, pues a ti no, y no encuentras, le digo yo, como de pronto como ciertos fetiches con los cuales agarrarte, o de pronto es como, bueno, ahorita, no sé, voy a vender helados hasta que me aburro y de repente, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Creo que entonces, si pensamos un poco en esto, las personas podemos usar la muerte o la idea de morirnos como un paliativo, como un... Si ahí está, llegará algún día. Sí, como que, bueno, a ver, si esto de pronto, no lo estoy disfrutando, no me quiero morir.
pero si de pronto esto me llega realmente a molestar o a ya sacarme como de las casillas, de pronto es como, ok, sentir que tengo esa posibilidad y que yo puedo decidir cuándo, es una forma que me ayuda a seguir avanzando. Creo que eso es importante. Creo que sí existe y creo que la forma en cómo lo planteas es importante, como aceptar que ahí va a estar, que es como tu virus, me gusta mucho la analogía, y que a veces se pone más intenso y a veces ni lo notas. Y creo que también es aceptar que esa persona va a tener ese virus, ¿no? Y pues que no significa que hay que estar alertas todo el tiempo, sino justo, vamos a ver, mientras estás aquí, mientras el virus está apagado, con qué te puedes conectar y le vamos dando. Creo que también la forma de pensar en la vida es, te casas, vives, eres feliz y un cuento de hadas en el que todo es lineal y hacia arriba, nos meten muchas complicaciones. Yo creo que eso genera mucho sufrimiento. Sí, o sea, las expectativas, el utópico, ¿no?, de la vida de cuento de hadas, cuando la realidad es que no se ve de esa forma. Para nada. Y de hecho, ahorita que decías esto de la gente, bueno, que como estos fans de la vida, yo antes, me acuerdo, hace muchos años, tenía mucho conflicto con mi mejor amigo que me decía cosas como, yo, la verdad, sí me quiero morir joven, o sea, la verdad que yo no quiero llegar a ser viejito y estar así como ya perdiendo funciones, no, gracias, ¿no? Y yo decía, no, pero como que me conflictuaba. Sí, claro. Con el tiempo me ha conflictado menos, tal vez porque ya soy más grande y digo como, igual y no se pone mejor, así, pero de repente fue como, pues no tiene nada de malo decir, pues sí, no, o sea, no quisiera llegar a un deterioro total y si me puedo ir en mejores condiciones, claro, mejor. Y como del otro lado está la gente que está buscando casi la inmortalidad, ¿no? Así los suplementos alimenticios para cómo vivir 100 años. O esta gente que sigue como la guía de los centenarios, de la gente que vive 100 años y la dieta para vivir 100 años. De repente es como, ¿neta sí quieres vivir 100 años? ¿Sí estará tan padre? O sea, a los 100 ya se murieron casi todos tus amigos, o sea, ya se murieron casi todos tus familiares, igual y ya no eres tan independiente. También como quitar ese tabú, ¿no? Yo quiero preguntar ahorita que mencionabas esto, André, de los, como quien tiene, que hay gente que tal vez no tiene estos motivos para vivir, y me acordé de la serie de Afterlife o Después de mi mujer, que la recomiendo mucho, en donde es un señor que además es un comediante buenísimo de humor muy ácido, muy negro, que quiere, pues se muere su esposa, se le acaba el sentido de su vida, quiere quitarse la vida, y cuando ya está así a punto de hacerlo, llega el perro con el plato así como, o sea, ¿quién me va a dar de comer? Y él es como, o sea, no puedo hacerlo porque estás aquí. Y entonces todo el tiempo tiene una ideación suicida explícita y abierta, y abiertamente dice que se va a morir el día que el perro se muera porque, pues, si no, ¿quién le va a dar de comer, no? Y ahorita me vino a la mente como o sea, tener motivos para vivir será algo también de la época histórica. O sea, hoy queremos matarnos más que antes. ¿Será que hoy tenemos más factores de riesgo que antes? O sea, de repente escuchas como en los memes y todo, como la vida del adulto es levantarse, trabajar, pagar deudas. Y cuando lees eso dices como, no, pues no, aquí no hay como muchos motivos para vivir, ¿no? ¿Cuáles consideras, Jess, que son los factores de riesgo actuales como con los que incluso habría que prestar atención, porque no es que nadie esté exento de sentir que se quiere matar un día, ¿no? Creo que, a ver, hay que anotar esto que decías, Coy, que no podemos como desligarnos justo como de la sociedad o del momento histórico que tenemos ahorita, ¿no? Creo que, no sé si nos matamos más que antes. Creo que más bien las curvas se mueven un poco en torno a las edades, ¿no? Por ejemplo, pues como decíamos al inicio, ahorita la adolescencia pues está aumentando los picos de suicidio, pero pues como que se van moviendo un poco las edades. También ahora tenemos muchas más formas de registrar muertes por suicidio que antes, ¿no? Creo que los factores de riesgo podrían ir en torno como a tres grupos. Factores de riesgo que tienen que ver con la persona, ¿no? Que tiene que ver con las características sociodemográficas, quizá que se han asociado al suicidio. De pronto, por ejemplo, estar en la edad productiva entre los 25 y los 38 años, como que es un pico importante. Ser soltero, acabar de enviudar o divorciarte también. De pronto, pensar un poco en
el sexo, bueno, sabemos también que los hombres suelen cometer más suicidio, pero las mujeres lo intentan más, por eso tiene que ver un poquito con los medios con los que usan, los hombres de pronto suelen usar medios como más letales, más violentos que las mujeres, los hombres suelen fallar menos, entonces por eso son los datos. También hay factores que tienen que ver como con el momento histórico, ¿no? Que si hay, por ejemplo, la muerte de algún familiar cercano o se viene el aniversario de la muerte de un familiar cercano, como que si tú vas sumando esos factores, vas sumándole, ¿no? Que tengas acceso a medios letales o que en tu comunidad o en tu familia esté muy normalizado usar armas, por ejemplo, que tengas acceso a estos medios, los médicos otra vez, pues tienen ahí todo el conocimiento de los medicamentos y los tienen ahí a la mano, por ejemplo. Que tengas un modelo en tu familia que te traduzca que la solución a los problemas de vida es acabar con la vida, ¿no? Puede también ser que te acaben de dar un diagnóstico de una enfermedad crónica, cáncer, por ejemplo, diabetes, también suelen ser como las enfermedades crónicas que se asocian un poco más al suicidio. Por supuesto que tengas ya un diagnóstico de salud mental, depresión, es como de los primeros, pero también que tengas algún diagnóstico que comprometa tu autocontrol. El trastorno límite de personalidad, por ejemplo, y que además se combine con el abuso de sustancias también, ¿no? Y hay otros factores que tienen que ver un poco más con cómo afrontamos los problemas, estos déficits que las personas podemos llegar a tener al afrontar los problemas. Esto de no poder tolerar la incertidumbre, de no poder tolerar el malestar, de no saber resolver problemas de manera efectiva. Ya me siento sumándole así como dos más, Oh my God. dos más, uno de ese y otro del otro. Sí, no, pues, o sea, es que al final, otra vez, no hay un solo factor, ¿no? Que nos diga, que nos puede explicar todas las conductas suicidas. Es como un montón de cosas y además puedes estar arrastrando cosas desde tu pasado, cosas que no has resuelto, y en este momento entras en una crisis y se suma todo y es cuando aparece de pronto cualquier conducta asociada a la suicidalidad, ¿no? Entonces, otra vez, pues hay un montón de factores que se han visto. Ahora los cambios ambientales, los cambios en términos económicos, las expectativas estas, me chocan los memes de, a mi edad mis papás ya tenían una casa y un terreno y yo aquí pues pagando la mensualidad de mi carro, ¿no? Como que la vida está siendo mucho más difícil para las expectativas que nos ponen las personas, ¿no? Entonces eso también va implicando los cambios históricos, cómo se afecta la conducta suicida. Creo que es un poco eso. Sí quiero agregar otro cambio histórico. Por si no fueran suficientes. Terminaremos, por si no queremos terminar el episodio en depresión, en preocupación de todos. No, el individualismo. Viene a mi mente un poco como las sociedades que tienen más este principio comunal, o sea, que viven más en la comunidad como tal, se ha identificado que al incremento de conductas prosociales disminuye el impacto de factores individuales en la toma de decisiones, sobre todo en terminar con tu vida. Entonces, cada día somos más individualistas y por ende tenemos menos redes de apoyo, y las redes de apoyo sí son un factor importante de protección al suicidio. Entonces, creo que cada día estar más solos y tener una sociedad capitalista, individualista, que tiene esta tendencia, nos vuelve más propensos en sí mismos en comparación con otras sociedades o en comparación con gente que vive en los pueblos indígenas, que viven mucho más en la colaboración, nos vuelve más propensos a quitarnos la vida, porque sí hay un sentimiento de soledad importante. Para no terminar el episodio queriendo quitarnos la vida, todos así. No, la verdad es que ha sido súper interesante. A mí me gustaría que cerráramos como compartiendo algunas recomendaciones, incluso desde nuestra experiencia personal, no solo como terapeutas, tanto para las personas que están viviendo una ideación suicida actual como para familiares, personas alrededor de quien está viviendo esto. Pues eso, ¿no? Como qué pueden hacer, hacia dónde pueden moverse, más allá de lo que ya sabemos y que siempre les decimos, que es pidan ayuda profesional, vayan a terapia. Pero a lo mejor hay otras pequeñas cosas sutiles que pueden... Lo pondría un poco como la pregunta contraria, ¿no? ¿Qué nos puede poner a salvo? Y más que a salvo, ¿qué nos puede ayudar a construir una vida pues en la que valga más la pena participar, ¿no? Sí.
Yo creo que tomaría esto que Andre nos dice acerca de la comunidad. Creo que, otra vez, yo pienso como que el suicidio o la ideación suicida es como, se presenta en un momento de un episodio en el que todo se ve gris y se nubla. Creo que una recomendación para mí sería como hacernos un poquito atrás y mirar qué más hay, ¿no? En este momento la vida está así de gris, pero que hay otras cosas que quizás no estoy alcanzando a ver y que tienen que ver con la comunidad en la que yo puedo estar o puedo construir, porque hay muchas personas que ciertamente pues están aislados por diversas cosas. Creo que también mirar un poco en que hay cosas que se pueden hacer para que la situación actual cambie. Y creo que es válido revisar si cambiando esa situación me siento mucho más cómodo, más cómoda estando en la vida como están las cosas. Entonces yo sugeriría esas dos cosas, ¿no? Como pensemos en hacer comunidad o en mantener comunidad. Y dos, quitémonos un poquito los lentes, ¿no? de lo gris del suicidio y veamos si estando desde otra perspectiva se ven las cosas diferentes. Y bueno, tomar esa perspectiva pues implica esto que decías, ¿no? Como vamos a terapia, platiquemos con alguien que sea profesional, que conozca del tema. Creo que eso sería lo que yo diría. Yo diría hablarlo. Hablar de esto con todas las personas. Venía a mi mente tal vez a un niño que sufre bullying, hablar de la vida es horrible, me siento fatal, con una persona puede hacer la diferencia. No sé si de ayudarlo a no quitarse la vida, pero incluso aunque se la quitara, viene a mi mente, alguien me escuchó en algún momento. Entonces yo creo que ser ese granito, hace un ratito que hoy decía, todos ponemos nuestro granito de arena que suma a los factores estresores de la vida misma, ¿no? Pero también podemos ser ese granito de arena que suma del otro lado. Y ese granito de arena son pequeñas cosas como acercarme y escuchar a mi hijo adolescente de por qué su vida es tan miserable, porque a veces como adultos se nos olvida lo que es ser adolescente y lo que pueden estar pasando ellos. Entonces yo creo que hablarlo, pero no desde un lugar como terapeuta, simplemente tomar la llamada de la amiga que se siente mal y escucharla decir que está horrible haber terminado con su novio, haber perdido a su mamá. O sea, yo creo que hablarlo da un gran sentimiento de empatía, no por prevenir el suicidio, sino simplemente por el abrir el foro a que todas las personas podamos hablarlo. Me llamó mucho la atención un fenómeno que fue que yo empecé a compartir en mis redes ahora del suicidio muchas publicaciones de diferentes cosas, ¿no? Como intentando abrir el tema de que no sea algo como de lo que sea tema difícil de hablar, y me notaba muchos amigos o conocidos escribiéndome así cosas como, oye, ¿estás bien? Y yo me llamó mucho la atención porque yo me pregunté, qué lindo, o sea, y se los agradezco, y al mismo tiempo qué curioso, ¿no? Porque hablar de estas cosas está asociado a tener que estar mal. También es válido decir, oye, estoy en un momento súper difícil de mi vida y la neta he tenido pensamientos como qué pasaría si me muriera. Incluso aceptar contigo mismo, hablar contigo mismo y decir, sí estoy pensando en esto, creo que ya es un parteaguas para entender y no necesariamente es malo. O sea, yo he pensado en si me muriera hoy e incluso cuestionármelo le da sentido a las cosas que ahora están en mi vida que digo no porque ahora quiero esto o no porque están mis perros, y que esas pequeñas cosas que están ahí no son pequeñas cosas que para una persona pueden no valer, son cosas que valen para ti. Creo que eso también es algo que juzgamos mucho. Ay, no puedes decir que estás viva por tus perros, no puedes decir que ¿por qué no? Tú puedes darle sentido a la vida con lo que tú quieras, sea pequeño o sea grande, es algo. Entonces yo podría decirte que hablarlo contigo, con los demás, hablarlo mucho, hablarlo todas las veces que sea posible, de todas las formas que sean posibles. Yo creo que tener mascotas. Súper sí. Tener mascotas salvavidas, ese va a ser nuestro lema. Tengas un pez, un perico o lo que sea, un gato. No, pero el tener mascotas va más allá, no solo es porque sea fan de las mascotas, y es que creo que cuando, lo digo desde ser una persona que ha estado en ideación suicida en muchos momentos de la vida y que he recibido tratamiento y que he caminado ese camino de infierno, creo que cuando te sientes así, es inevitable que te centres demasiado en ti misma, ¿no? O en ti mismo. Es como estás pensando en tu dolor, en tu sufrimiento, en tu horrible vida. Y a veces da un descanso el poner tu atención en otra cosa o persona afuera de ti, o perro o gato, porque entonces justo eso te da como un respiro de, bueno, ahorita me voy a enfocar en ponerle las croquetas, o ya se le ensució el pelo, lo voy a bañar. Y entonces como que eso es una pausa que te da esta perspectiva. O sea, no estoy diciendo que sustituyan la terapia por un perro, pero sí te ayuda a tomar esta distancia, porque
ya no estás todo el tiempo viendo hacia adentro, es como si estuvieras así y es como poder ver hacia allá y te puede dar por lo menos un poco de pausa, de calma para ver más allá. Además de que sí hay ciencia detrás que demuestra que cuando tú haces acciones altruistas, cuando tú ayudas a otra persona o animal o lo que sea, desde a una viejita a cruzar la calle o a darle la hora a alguien o lo que sea, eso genera sustancias químicas en tu cuerpo que te hacen sentir mejor sí o sí. O sea, es pura química, no es nada más que eso, ¿no? Y en ese mismo sentido, yo quiero dejar aquí una propuesta que ahorita me surgió. Pensé mucho en ¿por qué hablamos tanto de prevención del suicidio? Prevención del suicidio, Día Internacional del Suicidio. Y me parece que es un enfoque, uno, que sin querer sigue estigmatizando a prevención de algo que está mal, algo malo que no, por favor, no lo hagan, y que no da el espacio de hablarlo, solo de prevenirlo y evitarlo. Y dos, que es como el camino de cuando le dices a un niño, no toques esto, no juegues con esto, no te subas acá, pero no le dices, sí juega con esto, sí usa estos juguetes. Ok, no me suicido, pero entonces sí, ¿qué hago? Entonces pienso hoy, ¿qué tal si cambiáramos esto más bien como algo así de promoción de la vida valiosa o promoción de una vida que plena, ¿no? O sea, como el buscar lo contrario. Un poco yo lo veo como en las adicciones que a veces se intenta como, ¿cómo hacer que dejes de fumar? Y entonces te enfocas en, vamos, André, menos cigarros. Y que si en vez de eso empiezas a trepar cerros o a correr con tus perros, esa vida que ahora es diferente empieza a ser incompatible con fumar. Correcto. Y entonces empiezas a tener una vida mejor. Lo mismo, ¿no? A lo mejor enfocarnos en promovernos a nosotros mismos y a los demás una vida mejor, que al final va a ser incompatible con querer morirte. Y en ese sentido pienso, busca algo, una cosa que haga tu vida mejor hoy y busca algo que haga la vida de tu vecino mejor. O sea, si sabes que no sé, mi perro ladra horriblemente todo el tiempo, pero a partir de las 10 de la noche lo meto y cierro todo para que no esté como despertándole el sueño a los demás, igual estoy contribuyendo a algo de la vida de los otros. Eso. Ojalá mis vecinos contribuyeran a la vida de los otros. Les quiero dejar este mensaje por si ven el episodio. Jess, muchas gracias por estar aquí. Fue un placer platicar contigo. La verdad me encantó. Y pues supongo que habrá gente que querrá buscarte y decir, quiero que esa persona me dé terapia o me oriente. ¿Hay alguna red social que puedas compartir donde puedan encontrarte? Sí, claro. Pues estoy en Facebook como Jessica Zapata. Con doble S. Con doble S, sí. Con J y doble S. Y tengo además un equipo de terapeutas con los que trabajo y trabajamos mucho con estas cuestiones suicidas y añadiduras. Que se llama CITESAM, es el Centro de Investigación, Tratamiento y Enseñanza en Salud Mental. Así también estamos en Facebook. Por si quieren pues también acercarse, por ahí nos pueden encontrar. Por aquí Alex va a agregar. Sí, aquí va a estar, en algún lugar. Pues muchas gracias por venir. Yo creo que te invitaremos más. Claro que sí, ¿no? Otras cosas. Otros chismecitos. De otras añadiduras. Sí. No, muchas gracias también por invitarme. La verdad es que la labor que hacen está bien bonita. Creo que llevarnos afuera del consultorio donde pocas personas, la verdad es que pueden tener acceso, está bien bonito poder hablar de estos temas de manera abierta y sin tapujos. Está lindo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues les recordamos que tenemos un episodio nuevo de Hazlo Simple cada mes, que sale los días 15. Ahí están nuestras redes sociales. Si le dan en la campanita les puede avisar cuando sale otro episodio. Y también las redes sociales de nuestra clínica, en donde también damos terapia específicamente o sobre todo con personas que tienen una ideación suicida importante o han tenido contacto con esto. Gracias, chicas, por hacer esto también. Nos vemos la siguiente. Gracias, Alex. Gracias.